iglesia, que lo que la iglesia afirma como bueno, no es bueno porque la iglesia lo dice, sino que la iglesia lo dice porque es bueno. Es decir, la iglesia no inventa la bondad o la maldad de los actos humanos. Los descubre de acuerdo al diseño de la naturaleza humana que Dios creó y en base a eso lo confirma y decíamos y lo dignifica y lo corona con la parte teológica. Y comenzamos a ver los elementos que nos hacen ver que hay un mundo confuso, un mundo opaco, un mundo de caos a nivel de ética, a nivel de respeto, de tolerancia, de consentimiento, de aceptación, de aprobación, de legalización, de cómo todos estos elementos se confunden y se considera que algo que ya sucede de manera normal se tendría que legalizar y por tanto imponer. También hablábamos de la confusión entre las leyes del derecho civil y la ética, viendo cómo muchas veces estas leyes civiles no corresponden a la ética natural, a la moral natural que Dios ha puesto en la naturaleza humana. Hablábamos también de la confusión en conceptos claves, como familia, libertad de decisión, la sexualidad, sexo, género, la ley natural y la ley de la naturaleza, que son dos cosas diferentes, y el ser vivo, persona, animal, planta, que luego también los queremos poner, o el mundo actual los quiere poner, en un mismo nivel, sobre todo animales y personas, considerando que incluso los animales pueden llegar a tener derechos, lo cual es totalmente fuera de la ética natural. Hablábamos de la confusión entre derechos y obligaciones, hablábamos de la confusión de la identidad del ser y el existir, la diferencia entre ser y existir, qué elementos nos diferencian de estos dos verbos. Y finalmente hablábamos de una confusión de la fe católica ecléctica, es decir, una fe que pretende combinar nuestra fe católica, nuestros principios católicos, con toda una serie de prácticas, de ritos e incluso creencias de otras religiones, de otras corrientes espiritualistas, o espiritistas, más que espiritualistas, o espirituales, o incluso de tradiciones religiosas o un poco esotéricas o supersticiosas. Y la confusión del lugar que le corresponde al hombre como criatura de Dios. Hasta ahí habíamos llegado. Vamos a ver ahora, una vez que vimos este panorama, este escenario en el que actualmente se tiene que mover, en el que actualmente tiene que vivir la familia católica, vamos a ver ahora entonces de pasar al punto clave, al punto de arranque, que es una metafísica y antropología de la identidad. Creo, lo quiero decir como fundamento de toda esta reflexión que vamos a hacer, creo que no podemos saber qué debe hacer, qué le corresponde, cómo debe ser la familia católica si no tenemos una idea clara de nuestra identidad, de la identidad que tenemos como personas y después como católicos, como criaturas de Dios y después como eh, herederos de una fe que Dios nos ha regalado como uno de los dones más maravillosos que podemos llegar a tener. La identidad nace de la pregunta ¿quién soy? Bueno, quiero decirles que cuando yo hablo de metafísica, no estoy refiriéndome a la metafísica moderna que muchas corrientes psicologistas, muchas corrientes ideologistas o ideológicas manejan. Yo me estoy refiriendo a la metafísica base de Aristóteles, es decir, a la metafísica del ser, a la reflexión sobre lo que es, a la reflexión sobre lo que tiene esta sustancia y esta esencia. Entonces, cuando a una persona le preguntamos quién eres, esta persona inmediatamente comienza diciendo su nombre. Y tenemos que irnos un poquito antes para saber quiénes somos. Y yo quiero partir de una base, ¿no? De la definición más antigua que hay sobre el hombre, que es una definición muy básica, que es animal racional. El ser humano es animal racional. A partir de ahora yo me voy a referir única y exclusivamente al ser humano, porque el ser humano es la criatura predilecta de Dios, es la obra de arte de la creación, con todo lo que ahora vamos a ver qué significa ser persona humana. Pero finalmente los antiguos decían que el hombre era un animal racional.
porque efectivamente si nos vamos a la etimología de Santo Tomás sobre ánima, alma, incluso de Aristóteles, alma pues significa ánima, significa aquello que mueve. Por tanto, se podría hablar en un momento dado del alma de un animal y del alma de un vegetal en cuanto a principio de vida. Ojo, ya después el cristianismo, el catolicismo, adopta este principio de alma o este principio que anima, este principio de vida a nivel espiritual y entonces hablamos del alma en sentido espiritual principalmente, ¿no? Pero a nivel filosófico, antropológico, alma o ánima es como un principio de vida. Por tanto, tendríamos que hablar que el alma humana es un principio de vida diferente al alma animal, principio de vida de un animal y el principio de vida de una planta. Pero no nos confundamos con el tema del alma espiritual que ha asumido el catolicismo, ¿no? Para referirnos a la parte más trascendental, más espiritual, al espíritu de la criatura de Dios, del ser humano. Entonces, el ser humano inicialmente es esto, un animal racional. Algunos dirían que algunos seres humanos son más animales que racionales, pero finalmente tienen la parte racional, ¿no? Y esto ya nos comienza a separar de todos los demás seres, de los animales y no se diga de las plantas. Pero también que somos una persona humana. Y cuando hablamos del humano, entonces aquí al hablar de persona, es muy interesante descubrir que hablamos de dignidad, que ya lo habíamos tocado en la sesión pasada, hablamos de libertad, hablamos de capacidad de amor, hablamos de intelectualidad, hablamos de sentimientos, hablamos de trascendencia, es decir, persona humana tiene elementos que no existen en otro ser vivo en esta tierra, en este mundo que Dios creó. Y hablar de persona humana significa hablar de un ser único, irrepetible. Si nos vamos a este punto simplemente como referencia o consolidación, aclaración de lo que significa que la persona humana es única, exclusiva e irrepetible, esto nos lleva a pensar, por ejemplo, cuando se habla en otras religiones de la reencarnación. Eh, a nivel antropológico, la reencarnación no tiene una lógica, no tiene una congruencia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, por ejemplo, los que estamos en este grupo en este momento, claro, nos identificamos primeramente por un nombre. Yo soy Alberto Castellanos, está Adrián, está Ricardo, está el padre Alejandro, están otras personas por ahí, y cada uno nos identificamos con un nombre, pero hay homónimos, hay personas que se llaman iguales que nosotros, sin embargo, somos diferentes. Pongamos el caso de unos gemelos. Los gemelos tienen incluso la misma información genética, exactamente igual. Es un óvulo fecundado que se dividió, no sabe la ciencia por qué, se divide en dos seres exactamente igual, como dos gotas de agua, incluso físicamente. Y sin embargo, nos damos cuenta luego que conforme van creciendo esos gemelos, son diferentes en cuanto a su temperamento, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a su manera de leer el mundo. Cada persona es única, irrepetible, exclusiva. No existe nadie más, ni ha existido antes, ni existirá después. Porque es un hecho que si nosotros no hubiéramos nacido de los padres que nacimos, si no hubiéramos nacido el día, la hora, el año en que nacimos, es muy sencillo, no seríamos nosotros. Si en este momento nosotros no hubiéramos vivido las experiencias que hemos vivido, positivas, negativas, todo lo que hemos experimentado en la vida, no seríamos nosotros. Por tanto, hablar de persona humana es hablar de un ser extraordinario que tiene una creación muy particular. Dios no nos creó en serie, a todos por igual. Nos creó de manera única, exclusiva, particular. Y a cada uno nos dio una serie de talentos, una serie de cualidades, ¿no? Entonces, la persona humana,
queda en el centro, aunque a mucha gente le cuesta trabajo entender esto, queda en el centro de este mundo e inclusive se afirma del universo, ¿no? Como el ser, la criatura predilecta de Dios nuestro Señor. No en vano Jesús fue capaz de venir para salvarnos por el amor que nos tiene, por esta criatura que, que, que tanto ha amado y que tanto ama y que sin embargo lo hemos traicionado muchas veces, ¿no? Entonces, persona humana es un ser maravilloso que tiene una dignidad por sí misma, aunque no lo llegue a reconocer, que tiene una capacidad de libertad, que tiene una capacidad de decisión, que tiene una capacidad de amar, que tiene una capacidad de pensar, que tiene una capacidad de crear. Yo quisiera, por ejemplo, si ustedes quieren simplemente asomarse a la belleza, a la ventana de la belleza con que Dios creó al ser humano, piensen ustedes en todas las obras de arte que el ser humano ha creado. Piensen en los grandes músicos, piensen en Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los grandes filósofos, los grandes intelectuales, tanto de la antigüedad como de la Edad Media, incluso de la actualidad. Todo lo que el hombre hoy en día es capaz de crear, la imaginación, la fantasía. Y si nos vamos a cuestiones mucho más profundas, mucho más serias, mucho más de fondo, piensen en la fuerza de la amistad entre dos personas, el amor que se puede llegar a tener entre dos personas. Piensen en el amor que los padres pueden llegar a sentir por los hijos y lo que los padres están dispuestos a dar, a hacer y a sacrificar por los hijos. El tesoro, la capacidad, los talentos inimaginables, la creatividad, la fantasía que Dios regaló a los seres humanos es infinita, es ilimitada. Entonces, decir persona humana es decir el tesoro más grande del mundo. Y luego nos vamos a dar cuenta, también cuando hablemos de lo suyo, nos vamos a dar cuenta que también la persona humana es la que destruye este mundo, es la que es responsable en el fondo y al final de cuentas de todo lo que sucede en este mundo. Porque como dijimos la semana pasada, a los animales no los podemos responsabilizar absolutamente de nada, ¿no? Entonces, es un ser contradictorio la persona humana. Es capaz de las creaciones más maravillosas, sublimes y embelezadoras, como de los actos más ruines, más viles y más deplorables y trágicos, dramáticos de lo que sucede en nuestro mundo. Esa es la doble cara del ser humano, de la persona humana. Pero también somos un ser para los demás. Este es un punto que muchas corrientes filosóficas o de pensamiento o de psicología o de pedagogía o de las ideologías actuales, es un tema que no se menciona. Ser para los demás es una característica propia que Dios puso en el ser humano. Nos creó para estar en relación con los demás. No nos creó individuales, no nos creó únicos nada más para ser egoístas. Y en la medida que el ser humano, que cualquier persona, realiza, lleva a cabo, planifica esta característica, en esa medida se desarrolla, en esa medida se siente más plena esa persona. Una persona que es misántropo significa, para quienes no lo ubican, misántropo significa una persona que huye de sus semejantes. Es una persona encerrada en sí misma, una persona egoísta. Esas personas viven con un vacío. Nuestra naturaleza nos invita a estar con los demás, a hacer cosas, a hacer actos, a hacer hazañas, a hacer historias por y para los demás. Y este es un hecho. Por eso la frase de Jesús, no hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Aquí está la razón de ser. Nos hizo para los demás. Por eso también inclusive, por ejemplo, alguien podría cuestionarnos, sobre todo a la Iglesia Católica, ¿no? Oye, esto de por ejemplo, las mujeres y los hombres, las religiosas y religiosos dedicados a la vida de claustro, que se entierran vivos en un convento,
que se dedican a la oración y al trabajo y a la lectura y a la intelectualidad y solamente están ahí y nunca salen, nunca más, y no hablan con nadie. ¿Ellos qué? ¿Son para los demás? Sí, también son para los demás. Y si ustedes recuerdan, cuando el Papa Juan Pablo II visitó en su momento España y visitó Ávila, y que allí hay uno de los conventos de Carmelitas Descalzas que Santa Teresa reformó, el Papa lo dijo con mucho sentimiento, con gran emoción. Él dijo, ustedes son las que contienen la ira de Dios contra el mundo. Si creemos en la oración, esos conventos, esos hombres y mujeres que entregan su vida para vivir en claustro, son oasis de luz, son oasis de paz, un oasis de amor para el mundo entero. Entonces, es en el católico sobre todo, hay esta conciencia de yo soy para los demás. Por eso hablamos de la caridad. Por eso el mismo San Juan dice, si tú dices amar a Dios, pero odias a tu prójimo o no ayudas a tu prójimo, eres un mentiroso. Esta cuestión del amor al prójimo es justo, es de ser para los demás. Y por eso Jesús nos dice, no hay amor más grande, ¿no? Que el que da la vida por los demás. O ama a los demás como te amas a ti mismo. Este es un punto importantísimo que luego lo vamos a ver cuando hablemos ya de lo que es la familia en concreto y su dimensión social, política, de influencia en el mundo. También somos, parte de esto, ¿qué somos? Somos un ser creado por el amor para amar. ¿Cuál es el mandamiento más grande de Jesús? Ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un tema importantísimo de lo que Dios ha puesto, la semilla que Dios ha desarrollado, ha colocado en el ser humano. ¿Qué significa amar? Porque luego nos confundimos. Yo aquí les pongo, si ustedes se fijan, dice un ser creado por el amor con mayúscula para amar. Es decir, tenemos nosotros los católicos, bendito Dios, tenemos un referente impresionante. Nadie ha amado más a esta humanidad que Jesús. No existe, y lo digo con mucho respeto a las demás religiones, pero con mucha alegría, mucho orgullo sano, mucha satisfacción de sentirme orgulloso de mi fe, que ningún fundador de ninguna religión dio su vida como la dio Jesús por nosotros. Entonces, el amor es el mandamiento fundamental de Jesús. Pero como les preguntaba, ¿qué significa, en esta pregunta de reflexión, qué significa amar? Amar no significa sentir bonito, como hoy se trata de hacer ver. Hay un manoseo, una manipulación, una prostitución de lo que es el verdadero amor. Amar no significa sentir atracción, que ya hablaremos también de eso, porque en la familia, en el matrimonio de varón-mujer, tiene que haber eso, tiene que existir eso, como lo decíamos la vez pasada. Pero cuando hablamos del amor más excelso, que es el amor de Dios, y que nos da el ejemplo de cómo amar, amar en sentido estricto, en sentido más filosófico, significa buscar el bien. Y en ese sentido, quienes tenemos hijos, sabemos lo que eso significa. Amar a veces implica regañar, corregir, reprochar, exigir, poner disciplina, porque lo hacemos porque amamos. En este sentido es interesantísimo ver cómo hoy en día existe como les decía, un concepto de amor demasiado superficial, muy basado en emociones y en sentimientos, y no este amor profundo de exigencia, aunque me duela. Porque insisto, quienes somos papás sabemos que a veces regañar a nuestros hijos, castigarlos, exigirles, reclamarles, reprocharles, por supuesto que nos duele,
Y sin embargo decimos, es por tu bien. También Dios nos exige, también Dios nos corrige, también Dios, como una canción por ahí que existe, dice, te da un golpe te da un estirón. ¿Por qué? Porque te ama, porque nos ama. Entonces, el amor auténtico no es ese amor bonachón, ese amor que todo lo permite, ese amor que hace la vista gorda, permisivo, flojo, no. El amor es atento, el amor se interesa por la persona. Entonces, nosotros estamos hechos para amar. En la medida que amamos, en esa medida nos planificamos. Y nos vamos a dar cuenta, ahora que hablemos de la familia, cómo la familia es el núcleo de amor más profundo. Es el lugar, es la escuela auténtica de amor. Ahí es donde se comienza a aprender el amor y se comienza a aprender a amar. Ya veremos por qué. Entonces somos seres creados para amar en todo momento, en buscar hacer el bien en todo momento. Eso es amar. La persona que busca dañar no ama. La persona que hace un bien para ganar un beneficio no ama. Es interesada, es ventajosa, es convenenciera, pero el amor auténtico verdaderamente es un amor que busca el bien. Y a veces buscar el bien significa rechazar, significa corregir, significa no aceptar. Esto es muy importante, saber entender qué significa amar. No es sentir bonito, el amor duele. El amor auténtico nos cuesta, el amor auténtico nos exige. Les pongo un ejemplo, digo yo que trabajo aquí mucho en el colegio con muchos niños. Uno se da cuenta, como les decía también la vez pasada, todo lo que veo yo en los niños es reflejo de lo que hay en casa. Y en cierta ocasión había dos pequeñines de 10 años, muy amigos. Uno de ellos, eh, hijo de unos padres unidos, casados, disciplina, con ciertas reglas, etc. El otro, hijo, y no por lo que voy a decir, hay un desprecio, una falta de respeto a ese tipo de esquemas, pero bueno, hijo de una madre soltera, que esta madre soltera, pues un poquito descuidada o mucho descuidada, siempre andaba para arriba, para abajo, con uno, con otro, etcétera, y el niño se quedaba solito. Y entonces este niño se iba mucho a la casa del otro, de su amiguito, que sí tenía un esquema familiar más sólido. Y estaban un día platicando, me contaba la mamá que los estaba escuchando, estaban platicando y de repente el niño, hijo de la mamá soltera, de la madre soltera, le dice al otro, oye, ¿por qué no vamos al cine? Y dice, ah, está bien, déjame decirle a mi mamá, a ver si me deja. Y dice, ¿por qué le vas a decir a tu mamá? Pues porque sí, le tengo que decir. Y entonces el niño, hijo de la madre soltera, le dice, pues yo no le digo a mi mamá, yo simplemente, si quiero ir al cine, pues le pido a alguien que me lleve y ya está. Y el otro niño le contesta, ah, no, lo que pasa es que a mí mi mamá sí me quiere y me cuida. Lógica de niños, pero el niño necesita sentir el interés de sus padres, porque el interés es signo de amor. Acuérdense, la indiferencia es el signo más claro del desamor. Debemos tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, aparte de ser creados por el amor para el amor, somos una criatura caída, con defectos y errores. Y esto no hay que perderlo de vista, porque en un mundo tan confuso, en un mundo a veces tan complicado y tan difícil, si ya de por sí somos imperfectos, cometemos errores, cometemos equivocaciones, somos egoístas y demás, pues en un mundo confuso, la posibilidad de caer y de equivocarnos crece, se amplían las probabilidades, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero señalar este aspecto? Porque ahora que hablemos de la familia católica, a mí me gustaría que la encuadremos muy bien. Vamos a hablar de las virtudes, vamos a hablar de lo que es la base de la familia católica, pero quiero ser muy realista, por muy buena familia católica que sea, yo hasta ahorita, y miren que he tratado a muchísimas familias,
Y hasta ahorita no he encontrado a una familia muy católica que sea perfecta. Y cuando a mí alguien me dice, todo está bien, todo está perfecto, yo dudo, desconfío. Les voy a decir algo muy sencillo, muy fuerte, pero que es muy real. A nivel humano, a nivel de lo humano, la perfección apesta, porque quien se cree perfecto huele mal. Quiere decir que no ha entendido su realidad de ser humano. ¿Y qué sucede con las personas que se creen perfectas? Sucede que son duras de juicio, que son severas, que no son empáticas, que juzgan con facilidad y además juzgan con dureza, y no solamente juzgan con facilidad y dureza, sino que se atreven incluso a condenar. Y aquí sí hay que tener cuidado. También hay muchas enseñanzas de Jesús al respecto. ¿Por qué juzgas la paja en el ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Entonces, tenemos que partir de esta realidad, de esta conciencia. Soy una criatura hecha de amor para amar, pero estoy quebrado. Mi naturaleza está caída, por eso está la redención de Jesús. Por tanto, tengo defectos, tengo errores, me equivoco. Y no me equivoco poquito, me equivoco mucho. Esa gente que dice, yo no hago mal, yo no soy malo. Lo que les decía la semana pasada sobre la mediocridad que describe Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? Esta gente que no hace mal a nadie, pero tampoco sirve para nada en el mundo. No marcan una pauta, no marcan una diferencia. Entonces, tener conciencia de que somos criaturas caídas nos dará la posibilidad, en primer lugar, de entrar en, en, en esta realidad hermosísima de la humildad, de saber reconocer que me equivoco. Y en segundo lugar, en saber comprender, tener empatía por la gente, en ser compasivos. No digo tener lástima, ¿eh? Yo creo que no se debe tener lástima por ninguna persona. Se tiene lástima por los animales, tal vez. El decir pobrecito, pobrecita, no, 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 pobrecito, pobrecita, nada. Compasión, ¿qué significa? Padecer con. Eso significa compasión, es decir, lo sufro contigo. No voy a sufrir igual que tú, pero trato de comprenderte. Entonces, en este sentido, debemos tener mucho cuidado de nuestros juicios, porque uno se preguntaría qué perfección, qué virtud tienes que te otorgue, que te aporte, que te dé la autoridad para hacer juicios, para juzgar a los demás sin conocer su corazón. Yo creo que esto es muy, muy delicado y es de almas muy finas, ¿eh? Es de almas muy auténticas y muy humildes el decir, oye, está mal lo que está haciendo esta persona. ¿Por qué lo está haciendo? No lo sé, no la conozco. Esto es lo que nos da verdaderamente grandeza, magnanimidad y bondad. Eh, por eso creo que es importante cuando vemos familias católicas que a lo mejor están quebradas por situaciones que no conocemos, que seamos muy delicados, que seamos muy cuidadosos de hacer juicios precipitados o juicios llenos de prejuicios, ¿no? Creo que es importante tener esto en cuenta. ¿Qué más somos? Pues somos un ser perfectible en cada acto que realiza. Y aquí yo sí quiero decir algo en torno a la diferencia entre las personas, entre los seres humanos que existimos en el mundo. Eh, yo creo que sí podemos decir en su momento que hay unas personas mejores que otras. No que unas personas valen más que otras, que unas personas tienen mejor o mayor dignidad que otras. Eso no lo podemos decir porque está en su esencia. El hecho de ser persona nos da esta dignidad de la que hemos estado hablando. Sin embargo, la diferencia entre una persona y otra está en la perfección con que realiza o la perfectibilidad
que busca en cada uno de sus actos. Entonces sí, podemos decir, hay personas en ese sentido mejores que otras. Estamos siempre en un proceso de perfeccionamiento, proceso que nunca se va a completar, es decir, nunca vamos a llegar a ser perfectos, gracias a Dios. Porque entonces, imagínense, no nos podríamos relacionar con ningún ser humano, no estaríamos en las mismas condiciones. Entonces, somos un ser perfectible. Y por tanto, ¿qué significa esto? A nivel ético, cuando hablamos del acto humano, se dice que cada acto que realizamos, todos los actos que realizamos, actos humanos, ¿eh? No me voy a meter ahorita a hacer toda la explicación del acto del hombre, acto humano, porque esa es una cuestión ética y que solamente el acto humano es el que es juzgado por la ética. Un acto humano significa que tengo plena conciencia, plena libertad y plena voluntad, ¿de acuerdo? Y entonces en base a eso soy responsable, en la medida de mi libertad, mi conciencia y mi voluntad, soy responsable de lo que realizo. Por tanto, cada acto humano realizado con libertad, conciencia y voluntad me hace mejor persona o menos buena persona o peor persona. Esto es algo muy importante. Ningún acto humano es indiferente, por pequeño que sea. Ay, ni se nota. No, no, no se nota. Como no se notan todos los hilos, por ejemplo, yo cuando les daba este tipo de conceptos a los universitarios, yo siempre les ponía el ejemplo de una amarra de un barco, ¿no? Las amarras de los barcos, estas cuerdas grandototas, ¿no? Que los mantienen cerca del puerto. Si nosotros nos fijamos de qué están hechas esas amarras, nos daremos cuenta que están hechas de pequeños hilos. Son miles y miles de hilos unidos, luego trenzados. Si yo cada día llegara, ¿no? Y con una navaja cortara 5 hilitos y al día siguiente otros 5 hilitos y así cada día voy cortando 5 hilitos, díganme qué va a suceder con esa amarra que era capaz de sostener un barco de miles de toneladas pegado a puerto a salvo. ¿Qué va a suceder si yo todos los días corto 5 hilitos, son 5 hilitos, no pasa nada. Al final, esa amarra, que ya está trozada, no va a ser capaz de sostener 1 kilo de peso. Ese es el hábito de la voluntad, ese es el hábito de los actos buenos. Ah, no, no tiene trascendencia. Sí, sí tiene trascendencia. Si yo realizo un acto bueno, soy mejor persona. Si yo realizo un acto malo, soy peor persona, ¿no? Entonces, claro, estamos siempre en esa lucha de hacer actos correctos y actos incorrectos. ¿Qué tenemos que buscar? Tener el hábito, tener la virtud, tener la voluntad, la libertad, la decisión, la conciencia de querer hacer siempre lo mejor que pueda, de querer hacer siempre el bien. Y si yo algo tengo que negar, tengo que reprochar, que sea también por el bien de esa persona y por mi propio bien. Entonces, este, esta realidad, este dato de que somos seres perfectibles nos abre una gama inmensa, ilimitada de posibilidades. Es decir, cada día, que es lo que dicen después de una manera muy romántica y muy metafórica, cada día tenemos una página en blanco para escribirla. Y ahí está la decisión, la libertad, la conciencia y la voluntad de si quieres ser mejor persona o peor persona ese día. Tú lo escribes, ¿no? Y finalmente, pues somos un hijo de Dios llamado a la salvación. Somos hijos de Dios llamados a la salvación, lo que significa que yo debo aspirar a ser salvo. Yo debo aspirar a encontrarme con mi Creador. No soy cualquier ser vivo. Soy una criatura amada de manera particular, personal, individual, exclusiva, predilecta por Dios, ¿no? En ese sentido, valdría la pena poner el ejemplo de, no sé, seguramente lo han visto, de esta maestra que un día llegó con una caja con sus alumnos, unos niños de 10 años, llegó con una caja que tenía una tapa y entonces les dice a todos los niños, miren, aquí dentro de esta caja tengo la foto
de mi alumno preferido. Entonces les voy a pedir a cada uno que pase para que descubran quién es mi alumno preferido, pero no pueden decirle a nadie quién es. Ustedes lo van a ver, lo van a saber y se lo guardan. Entonces empiezan a pasar los niños y cuando abren la tapa de la caja y ven el fondo, que hay un espejo. Entonces el niño se ve allí y se da cuenta que él es el predilecto o la predilecta de la maestra, ¿no? Y como nadie le dice nada a nadie, pues todo el mundo cree que son los privilegiados y los predilectos de la maestra. Dios no necesita espejos. Dios a cada uno nos ha amado de una manera muy particular, muy especial, y por eso cada uno de nosotros es diferente. Porque el amor es un artista ilimitado, creador, creativo, que nos hace diferentes en todos los sentidos. Muy bien, al tener conciencia de esta identidad, de esta metafísica del ser, de la identidad, de la antropología de soy persona humana, pero soy criatura, etcétera, etcétera. A partir de aquí, podemos hablar entonces de la familia. Y entonces tendremos que hablar, que quede muy claro, de una familia de seres humanos, por favor. Y lo digo de manera muy clara para eliminar la tendencia o la idea tan extendida y tan aceptada en el mundo moderno de que el perro, el gato, el ratón, el hámster, todos los animales que tengan en la casa también son familia. Perdón, no, no. La familia de la que vamos a hablar nosotros es la familia humana, constituida por hombre, mujer e hijos. Y ese es nuestro target, esa es nuestra identidad, pero con un plus si tú quieres verlo así. Es una familia de personas humanas, nada más que estas personas humanas son católicas. Es decir, creemos en Jesús, creemos en nuestro Salvador, creemos en la redención, creemos en la Santísima Trinidad, creemos en la Virgen María y en los santos. Entonces, cuidado. Y aquí ya empiezo a señalar estas características muy específicas de lo que es la familia católica, que no es, perdónenme, no es igual a todas las demás familias. Como no es igual, perdónenme, no es igual. La familia, imagínense ustedes una familia de 3 hijos, los señores y sus 3 hijos. Los 3 hijos se casan y los 3 hijos forman una familia diferente. Y los 3 hijos tienen el apellido Fernández. Sus 3 familias, por venir de la misma raíz familiar, van a ser iguales. No. Inclusive los 3 hijos asumen la educación de sus padres de manera diferente. Entonces, todo va marcando esta particularidad que se llama identidad. Por tanto, familia católica, familia formada, me paso ya al siguiente tema, que es núcleo y esencia de la familia católica, es una familia basada en la relación varón-mujer, aprobada y bendecida por Dios. Otras religiones, otras creencias, otras religiosidades, otras espiritualidades tendrán otro tipo de esquema familiar. Respetable, estaremos de acuerdo o no, ese es otro problema. Pero necesitamos volver a la identidad de nuestra familia. Necesitamos volver al diseño original y originario que Dios creó. Ustedes revísenlo, no hay ninguna religión que tenga una sagrada familia como nosotros. Es un privilegio, es un don maravilloso que a veces no lo valoramos suficientemente. Entonces, hablar de la familia católica, por favor, que quede bien claro, somos diferentes. No somos ni más ni menos, ¿eh? No somos ni mejores ni peores. Hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Pero cuidado con nuestra identidad. No la perdamos.
no dejemos de ver lo que debemos ser. De hecho, en la Familiaris Consortio de Su Santidad Juan Pablo II, dice claramente, familia, sé lo que debes ser, hablando a las familias católicas. Esa es la identidad. Nosotros como familias católicas no nos podemos comportar como una familia de otra religión, ni nos podemos comportar como una familia que no tiene fe, que no tiene valores. De ahí partimos, por tanto. Entonces, una vez que hemos visto quiénes somos, es decir, quién es el hombre, quién es la mujer, que quede muy claro, ¿eh? Cuando yo hablé de persona humana, me referí exactamente igual para la mujer que para el varón. Que quede muy claro, ¿eh? En este sentido, no hay diferencias. Tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor, nos merecemos el mismo reconocimiento, solo que, por la gracia de Dios, pensamos diferente, actuamos diferente, tenemos una lectura distinta del mundo, tenemos roles distintos, tenemos talentos diferentes. ¿Y qué sucede con todo eso? Hay una complementación. Entonces, lo que ya lo decíamos la vez pasada, esta pretensión del feminismo actual, que pretende igualar a la mujer con el hombre, pero en roles y funciones y tareas, y no tanto en dignidad, valor y demás, ha hecho tanto daño a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hablaremos también de eso. Pero bueno, partamos de este punto. El núcleo esencial o el núcleo y esencia de la familia católica es personas humanas, seres humanos, con todas las características que dijimos antes, pero es una relación varón-mujer aprobada y bendecida por Dios. ¿En qué sentido? Vayamos al primer punto y tomo la frase de Jesús de Mateo 19, 4, 6. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí nos marca claramente la importancia de la familia y que lógicamente, eh, si lo vemos en el contexto histórico, cultural y social y religioso y de las creencias de la época de Jesús, no era algo tan sencillo. Si recuerdan un poco, todo este diálogo que tienen incluso llegan los fariseos, preguntarles sobre el matrimonio, ¿no? Que si es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo, porque en la ley de Moisés así se permitía, ¿eh? O sea, en la ley de Moisés se permitía que por cualquier motivo se podía repudiar a la mujer, que se le quemaron los frijoles o que es muy mala para cocinar, repudiada. Bastaba que dijeran 3 veces te repudio para que la mujer quedara repudiada, ¿no? Entonces, ahí es cuando Jesús empieza a darle un giro completo, ¿no? Y es cuando dice, no, no, eso lo marca la ley de Moisés, pero no al inicio no era así. E inclusive, si ustedes recuerdan, los apóstoles un poco se quejan y dicen, oye, no, pues si esa es la condición del hombre respecto al matrimonio y la mujer, pues no conviene casarse. Y ojo, no vayan a creer que de aquí surge el celibato de los sacerdotes, ese es otro tema, ¿no? Pero por eso y luego ya después Jesús dice, bueno, es que no todo el mundo está llamado al matrimonio, ¿eh? Y por eso habla él, que hay célibes que se hacen por el reino de los cielos, hay célibes que se hicieron a sí mismos así por el reino de los cielos, y hay otros que los demás lo hicieron, el mundo los hizo así, ¿no? Entonces, eh, Jesús le está dando una importancia maravillosa al tema del matrimonio, porque de aquí arranca, esa es la base de la formación de una familia, ¿de acuerdo? Este es el punto clave en el que Jesús le da el papel maravilloso a la mujer. Bueno, se lo dio en el momento en que eligió a María para que lo concibiera, ¿no? Pero realmente el catolicismo rescata, por mucho que digan lo contrario, el catolicismo rescata la dignidad, el valor, la importancia y la trascendencia de la mujer en la familia. Y si quieren profundizar, lean la encíclica Mulieris Dignitatem, ¿no? Entonces, tenemos un referente, es decir, nuestro
Señor, nuestro fundador, el artífice de nuestra fe, el artífice de nuestra vida, de nuestro ser. Dios nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, Santísima Trinidad, nos está diciendo claramente, el hombre deberá dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán los dos un solo cuerpo y una sola carne, ¿no? Entonces, este es un punto de partida. Segundo lugar, en base a todo lo que la iglesia después recogió y lo que los apóstoles fueron contando y diciendo sobre la enseñanza de Jesús en torno a esto, la Iglesia Católica hace del matrimonio un sacramento. Tenemos los 7 sacramentos, ¿no? Y es una maravilla que el matrimonio esté dentro de los 7 sacramentos, que son estas bases de nuestra fe. Por tanto, el sacramento del matrimonio no es cualquier cosa. Y hoy en día creo que se toma con bastante ligereza. Hoy en día me parece a mí que no hay una plena conciencia de lo que significa. A veces yo escucho ciertos jóvenes que dicen, no, pues no creemos mucho en eso, pero pues es bonito entrar, vestirse de blanco y entrar a una iglesia. Ay, Dios, se dice, lo estás haciendo por el blog, por el, no sé, la moda, sé yo, y se pierde justo esta esencia, este núcleo del matrimonio católico, donde ustedes saben perfectamente que el ministro no es el sacerdote es testigo. Los ministros resulta que son el señor y la señora, el esposo y la esposa. Entonces, es tan fuerte este sacramento que en los demás sacramentos, digo, no me voy a poner a repasarlos ahora, pero si no estoy mal, la mayoría, y ahorita el padre Alejandro nos podría iluminar, pero la mayoría, el sacerdote es el ministro. Aquí, el esposo y la esposa son los ministros y el sacerdote es testigo para reafirmar, confirmar la unión de estas dos personas delante de Dios y su bendición, ¿no? Entonces, que el matrimonio católico sea un sacramento significa que está bendecido por Dios. Es decir, hay una bendición específica sobre esta unión. Dios bendice la unión sacramental del matrimonio. Segundo lugar, y este es un punto clave, nos aporta gracias especiales para enfrentar las cargas que trae todo matrimonio. Todo matrimonio trae sus cargas, sus retos, sus dificultades, sus sacrificios, pero Dios nos da las gracias. Y si queremos reforzar, acuérdense lo que dice San Pablo, ¿no? Dios jamás pondrá en nuestros hombros una carga que no podamos llevar. Se nos está yendo el tiempo y quiero dejar un espacio para preguntas. Voy a terminar con una historia, una realidad, una historia que yo conocí, simplemente para que veamos hasta dónde pueden llegar las gracias especiales del matrimonio. ¿Qué gracias especiales nos da para vivir en amor, para vivir en fidelidad, para educar a nuestros hijos, para tener la responsabilidad de proveer nuestra casa, para sortear y superar las dificultades? Es decir, hay un montón de gracias. Pero bueno, les cuento esta historia que me parece verdaderamente increíble, que además lo conocí de primera mano. Un matrimonio realmente muy católico, muy creyente, muy practicante, que ellos me contaban que cuando se casaron, pues claro, ofrecieron todo a Dios nuestro Señor, se casaron con todas las de la ley, de la iglesia y demás, con toda su fe, y su gran ilusión era tener 2 hijos y 2 hijas, y lo pedían a Dios. Y finalmente Dios les concedió 2 hijos y 2 hijas. Un día, la más pequeñita de las hijas, tendría como 10, 11 años, empezó a enfermar y cada día estaba peor. Los médicos no daban con la enfermedad, no sabían que tenía y le daban una medicina, le daban un tratamiento, le aplicaban esto y le aplicaban lo otro y no funcionaba y cada vez la niña peor y la niña peor. Hasta que llega un momento que la tienen que llevar al hospital. En el hospital le empiezan a hacer todo tipo de estudios y no encuentran nada. Y la niña entra en coma.
no un coma inducido, sino un coma por la enfermedad. Entonces los señores me contaban que pues ellos se reunían para estar ahí con la niña en su cuarto, la niña inconsciente, llevaba ya varios días inconsciente. Y entonces un día dice que todos los días en la noche estaban ellos dos, papá y mamá, los demás hijos estaban en casa, y oraban por su hija. Y en un momento dado, no recuerdo si fue a él o a ella, a uno de los dos se le ocurrió decirle al otro, oye, vamos a hacer algo. Los doctores han buscado, han estudiado, han analizado y no logran encontrar la causa y por tanto nuestra niña se está muriendo. Entonces, él o ella, no sé, le dice al otro, hagamos uso de las gracias especiales que Dios nos dio el día de nuestro matrimonio, porque sí nos las dio, sí creemos en eso. Y entonces vamos a orar imponiéndole la mano a nuestra hija y vamos a orar como papás de ella, como matrimonio que cree en Dios, como matrimonio católico, y que haga su santa voluntad y que nos dé las gracias suficientes y necesarias si nuestra hija muere para resistir este dolor y que se haga su santa voluntad. Y vamos a pedir con las gracias que Dios nos dio como matrimonio, vamos a pedir, si es posible, el don de la salud por esas gracias que Él nos dio. Entonces dice que pusieron cada uno una mano en la cabecita de su niña y las otras la sumieron y se quedaron orando ahí un buen rato, ¿no? Al final, bueno, terminaron su oración y se quedaron a dormir los dos allí en el cuarto. La niña seguía en coma, cada vez peor. Pero decían ellos, después de esa oración nos quedamos muy tranquilos, como muy en paz. Se quedaron dormidos y al día siguiente, como a eso de las 5, 5:30 de la mañana, de repente empiezan a escuchar la voz de la niña que dice, mamá, papá, se despiertan inmediatamente y dicen, ¿qué pasó? Y ven que la niña tiene los ojos abiertos y les dice, tengo sed, ¿me pueden dar agua? Tengo mucha sed. Quiero decirles que a partir de allí la niña se empezó a recuperar. Nunca supieron qué tuvo y la niña hoy en día está sana y salva y sigue creciendo y demás, ¿no? Eh, es una historia real, es un milagro, porque es gente que cree. Y sí debemos entender que tenemos unas gracias especiales como matrimonios y que muchas veces no creemos o no tienen la eficacia que deberían tener porque no creemos en esas gracias. Es como tener, no sé, si a ustedes les gusta comprar con una cuestión material, pero sí, es como tener un Ferrari en la cochera y no lo usas. Ahí lo tienes y está bien bonito, pero ni siquiera te das cuenta que lo tienes o no sabes manejarlo o no crees que funcione. El matrimonio católico tiene gracias especiales. Por tanto, tenemos que aprender a aprovecharlas. Bueno, no me quiero alargar, no quiero aburrirlos más. Damos, si quieren, espacio a preguntas o a comentarios, si les parece. Bueno, acá hay una reflexión más que una pregunta de Edith. Dice Alberto, se necesitan familias con valores, pero sobre todo con virtudes. Sí, hay que entender, lógicamente, que hablar de valores es hablar de virtudes, porque las virtudes en realidad es la práctica habitual, es el hábito de practicar los valores. Una virtud es un hábito bueno, así como un vicio es un hábito malo. Entonces, ¿cómo puedo yo realizar, cómo puedo yo lograr una virtud? En la medida que practico valores de manera habitual. Por eso cuando yo hablo de valores, lógicamente estoy presuponiendo que si practicamos los valores, ciertos valores cada día, entonces lograremos una virtud. ¿Qué significa una virtud? El practicar, el hacer las cosas casi así como espontáneamente,
¿no? Porque ya lo tengo tan aprendido, tan practicado, que pues eso ya me nace casi de manera espontánea. Entonces, los valores son las bases de las virtudes, lógicamente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Aprovechando que el expositor lo tenemos acá presente. Así, no sé, de algo que se vio hoy. Yo sí que quisiera subrayar una cosa que decía Alberto y que me ha recordado, me ha traído un eco de una catequesis de Benedicto XVI. No sé si fue a parejas de novios o matrimonios jóvenes, pero decía precisamente eso, que el amor no es esa plácida sensación de bienestar, lo que se siente normalmente en el enamoramiento, sino que el amor auténtico implica sufrimiento, porque el que ama busca el bien de la persona amada por encima de su propio bien, y evidentemente eso supone un sacrificio. Yo cuando hablo de estas cosas a los jóvenes o a los niños o a los adultos en la homilía cuando toca este tema, siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de una madre, que quizás sea el amor humano más puro que existe. ¿Qué sacrificio no Sí, está dispuesta a hacer una madre? Hombre, un padre también, pero parece como que pertenecemos un poco más a nuestras madres porque nos han llevado 9 meses en su seno. ¿Qué sacrificio no está dispuesta a hacer una madre por su criatura? Y evidentemente, pues ese es un ejemplo de un amor verdaderamente, en fin, elevado a la enésima sí, potencia. Desgraciadamente, gracias, usted padre. señalaba eso, que ciertamente es una palabra que está tan prostituida que llamamos amor a cualquier cosa que poco o nada tiene que ver con el amor, sino más bien con egoísmos o incluso peor aún con bajas pasiones. Por supuesto, padre. Gracias por reforzar esa idea, que es muy importante, la verdad. Muy importante. ¿Alguien más tiene ganas de hacer la pregunta? Vamos, no sean tímidos. Vamos, vamos. Aprovechemos que tenemos a don Alberto acá que nos puede evacuar todas las dudas. Yo siempre digo algo, Adrián, o todo quedó muy claro o no se entendió nada, cualquiera de las dos. Es la duda que No. tienen todos los profesores, la verdad que es Sí. eso. A mí me quedó todo muy claro, no sé, a Muy mí me claro. quedó clarísimo, Bueno, pero hablo por mí. Bueno, dice Lina que muchas gracias por no, esta maravillosa clase. ¿Eh? Gracias, no, Lina. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Si yo Sí. soy un matrimonio constituido, digamos, por la autoridad civil, ¿recibo las gracias también? Ah, no, hay que decirlo claramente. O sea, Ajá, las gracias de las que yo estoy hablando son las gracias sacramentales. Son las ajá, gracias específicas que Dios da cuando una persona delante de Él, como ministros y el sacerdote como testigo de Dios, dice, te bendigo y tienes estas gracias. Tendrá en el matrimonio civil, como tú dices, Adrián, no podemos hablar de gracias, hablamos de privilegios. Los privilegios que te da la ley por ser una sociedad constituida de dos personas que quieren vivir juntas. Entonces, ujú. son esos privilegios o elementos a favor. Pero gracias así de este nivel, espirituales, la voluntad, las virtudes, etcétera, solamente con el sacramento. Y digo, a mí me gustaría que el padre Alejandro nos refuerce y nos aclare este punto que creo es importante. Ciertamente es una cuestión la que plantea Adrián difícil. Vamos a ver, porque hay situaciones, evidentemente, dos personas que son libres para contraer matrimonio canónico y que además por ser bautizados católicos están obligados a la forma canónica del matrimonio. Al no contraerlo de esa manera, sino en forma meramente civil, están rechazando el sacramento y por tanto, evidentemente, en esa unión no puede haber gracia ninguna. Puede haber las gracias, digamos, individuales con las que Dios pues Ah, bueno. intenta guiar a cada persona para que lo busque y lo encuentre. Cuestión distinta podría ser aquella persona que de buena fe fue abandonada en un matrimonio católico, canónico y ha encontrado pues el amor de su vida. No lo sabemos. Hombre, evidentemente en la doctrina católica siempre hemos dicho que Dios distribuye su gracia de manera eminente en los sacramentos, pero no está atado exclusivamente a ellos. Hay otros canales que solo Dios sabe por los que puede distribuir sus gracias, pero evidentemente la gracia está realmente concentrada en los sacramentos. Entonces, la respuesta del profesor Don Alberto me parece perfectamente, vamos, válida, perfectamente válida, porque efectivamente fuera de los sacramentos puede haber gracia, sí,
pero no es la gracia sacramental. Es otro tipo de gracia extrasacramental que yo me atrevo a ir más lejos de negar en el caso de aquellas personas que no tienen ningún impedimento en acceder al sacramento. Hay personas que no lo tienen y lo rechazan expresamente. Por animadversión hacia la Iglesia, puede ser. Por falta de idea de identidad religiosa también. Por esnovismo. Por las razones X que sean, pero están rechazando explícitamente, más o menos conscientemente, más o menos conscientemente lo que es el matrimonio en sacramento y, por tanto, autoprivándose ellos mismos de acceder a esa gracia sacramental. Bueno, clarísimo, padre, clarísimo. Bueno, acá hay Gracias. una pregunta de Tony 2, porque hay dos Tonys. Pregunta, ¿los hijos participan de esta gracia? ¿En qué medida? Claro que los hijos participan de esta gracia porque justamente son resultado del amor sacramental del matrimonio. Entonces, si los padres de estos hijos realmente practican su fe, practican estas virtudes, practican lo que Dios, nuestro Señor, nos da a través del sacramento del matrimonio, por supuesto los hijos se ven beneficiados, porque no son gracias para los esposos nada más, sino que son gracias también para los hijos y se ven beneficiados en el sentido, por ejemplo, cuando los padres pedimos, oramos por nuestros hijos, créanmelo, hay una protección por parte de la Santísima Virgen, por parte de Dios. Cuando yo pido que mis hijos vayan por buen camino, cuando yo pido y ayudo a mis hijos para que se acerquen a Dios, definitivamente ellos son partícipes de estas gracias. Son gracias para la familia y la familia la forman también los hijos, lógicamente. Bueno, En cierto modo, perdón, padre, perdón, sí. En cierto modo, los hijos ya, digo que en cierto modo los hijos ya son una gracia de Dios, precisamente por ser uno de los dones excelentes del matrimonio. Tengamos nuestras reservas, padre. Sí. Hay algunas excepciones, son motivo para que tengamos menos días al purgatorio. Algunos son gracias, sí, pero a veces se desgracian también. Sí. Así es, así es. Se me ocurre esto, perdónenme que vuele un poco. Puede ser que cuando uno obtiene la gracia sacramental del matrimonio, está obteniendo una gracia habitual. Lo que podría pasar en algún tipo de unión sin la suficiente mala fe o rechazo, que reciban algún tipo de gracia actual, ¿puede ser eso? ¿O es un delirio que se me ocurre ahora? No me parece un delirio. Vamos a ver, yo entiendo que Dios, de una manera misteriosa pero real, guía a todas las personas de buena voluntad para que lo busquen y lo encuentren. Aquel que busca con sincero corazón, evidentemente ya esa búsqueda sincera de Dios ya es un impulso inspirado por la misma gracia de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto de ese camino pueda llegar esa persona? Pues no lo sabemos. Habrá gente que llegue a la meta y se encuentren con el gozo de descubrir a Cristo realmente presente en su vida y que estaba actuando desde siempre y se reconcilian entre sí y con Dios a través pues, de decir, bueno, pues esto que hemos rechazado, el matrimonio como sacramento, ahora lo queremos pedir. Y yo he conocido alguna pareja, efectivamente, que se casaron jóvenes por lo civil, bueno, habían formado parte de una comuna, una cosa hippie de estas, por el esnovismo de aquella época, y a raíz de participar primero ella y luego él en retiros, pues fueron descubriendo la fe y se casaron y, bueno, bautizar los hijos, alguno que era pequeñito se bautizó, los otros grandes estaban sin bautizar, bueno, esa es otra historia y habrá que rezar mucho por ellos para que descubran la fe que sus padres descubrieron, pero bueno, digamos que regularizaron su situación, pidieron el sacramento del matrimonio. Y yo A mí me también viene, con esto, Adrián, me viene la imagen de San Agustín, ¿no? Efectivamente. Fue un hombre que pues, pasó por todas las corrientes ideológicas, religiosas, herejes de su época, pero era un hombre honesto que buscaba la verdad. Y ¿Qué pasa, gracias a hijos de esa puta? honestidad. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho alguien por ahí?
No sé. Tengan cuidado cuando con el micrófono abierto, porque por ahí le dice una Sí. barbaridad a uno que está al lado y sale grabado, muchachos. Sí. Uy, perdón, no me di cuenta, loco. No pasa nada, no pasa No nada. pasa nada, Esto, pero sí, esto, viene el San Agustín, vecino, le choca el auto y después sí. resulta que No, don le dije Alberto a mi se quedó viejo, perdón, perdón. No, a ver, es normal que te enojes, es normal. Digo, San Agustín de verdad, gracias a esa honestidad, porque la honestidad consiste en eso, en una búsqueda auténtica de la verdad. Y la verdad después, la verdad con minúscula, si la vamos buscando cada día, nos va a llevar a la verdad con mayúscula, que es la verdad de todas las verdades que es Dios nuestro Señor. Y tiene que haber una congruencia. Entonces, efectivamente, hay que ser muy respetuosos del corazón humano. Por eso hay el principio y el padre Alejandro no me dejará mentir, de internis neco ecclesia. O sea, de las cosas interiores, ni siquiera la iglesia se atreve a juzgar. Entonces, hay que tener mucho respeto y no andar manoseando el corazón de los demás a través de nuestros juicios, de nuestras palabras, de la difamación, de las conclusiones que sacamos con apenas 2 elementos y nos creemos capaces como si fuéramos la conciencia del mundo. Y nadie nos constituyó conciencia del mundo, ¿no? Entonces, cuando una persona de buena voluntad, honesta, busca la verdad, Dios es el que se encarga de expresarle esa verdad, esa luz, que al final no encontró a Jesucristo, no lo sabemos, pero si fue una persona buena que trató de ¿Puedo hacer hacer una el pregunta? bien, sí, ahí ahora está. sé, para que termine de hablar. Perdón. Bien, yo lo único que quería era reforzar la idea del Padre que me parece muy acertada y muy puntual. Ha nombrado Alberto a uno de mis santos preferidos. San Agustín tiene una Es una frase chulada, soberbia. ¿no? Es una maravilla. San Agustín tiene una frase soberbia que yo creo que resume muy bien el ansia que hay en el corazón, en el fondo del corazón de todo ser humano de búsqueda de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse de ti. Esa frase yo creo que Claro. resume maravillosamente lo que es ese sentimiento de apertura a lo sobrenatural por parte del hombre. Nacimos de Dios y hacia él volvemos. Por tanto, está ínsito en el corazón humano esa búsqueda del bien, la bondad, la belleza, en definitiva, esa búsqueda de Dios. Además, San Agustín es un santo. Yo a veces pienso que algunas biografías, algunas hagiografías, sobre todo las infantiles, quizás nos hayan hecho un poco más daño que bien, en el sentido de que nos han presentado unos santos que eran impecables, unos superhéroes ya desde pequeñitos, que dices, madre mía, yo no llego ahí. Ahora, a mí me presentan un San Agustín empecatado de pies a cabeza y cómo a base de esfuerzo, de mucha gracia de Dios, de ser sincero consigo mismo, se convirtió, y ahí en los pecados de San Agustín, mejor dicho, en los pecados de Agustín, es donde yo me puedo ver reflejado y ver cómo con la ayuda de la gracia y una firme voluntad fue alcanzando la conversión. Entonces, La conversión. yo creo que disimular los pecados de los santos es totalmente contraproducente. No, es desmotivador, padre. O sea, nos desmotiva, Efectivamente. ¿no? Pero además, creo que al tocar este tema también se refuerza la respuesta de la pregunta anterior que hacía Tony, que si los hijos participan de esta gracia. Santa Mónica, la mamá de San Agustín, Ahí oró está. por su hijo todo el tiempo y sufría por él. Y fue ella quien lo transformó, ¿no? Y San Agustín era tan consciente que en uno de sus sermones a sus feligreses les dijo, ante todo, procurad la salvación de los de vuestra casa. De lo consciente Exacto. que era de que su conversión la debía a las oraciones y las lágrimas de su madre. Efectivamente. Así es. Hay Así es. una carta muy hermosa de Santa Mónica, poco tiempo antes de morir, que le escribe a San Agustín, ¿no? Bueno, yo leí una Sí, traducción en preciosa. castellano, ¿no? Una carta preciosa. Bueno, si alguno la tiene, compártala en el grupo, que la verdad que es admirable, contando un poco los sufrimientos que tuvo por este hijo y bueno, agradeciéndole. Bueno, la verdad que la carta es casi poética, digamos, ¿no? Aparte de muy espiritual, Sí. ¿no? Así que hay otra pregunta. Creo que estaba Marshall quería hablar, ¿puede ser? A ver, hacé la pregunta, Marshall. Y ya no tiene excusa salir con su amiga y el que va a matar. No se entiende nada porque se